Buen día, señores, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de la nueva carta del mes, All Salty's Assault. ¿Qué onda con esta carta? ¿Por qué está haciendo mucho ruido? Principalmente es una de las cartas más interesantes de las cartas mensuales porque alberga un amplio espectro de reacciones que van desde Dios mío, esto es sumamente impresionante, hasta Dios mío, ¿por qué tengo que meter cangrejos enojados en mi mazo? Ahora, vamos a hablar el por qué. Primero, aquí tengo mis notitas. Entonces, vamos a ver cómo funciona este nuevo formato de videos. Primero, es un mini conscription prácticamente a la mitad de todo. ¿Por qué? Porque por 5 de mágica vamos a obtener 8 de estadísticas, que vendrían siendo 4 criaturas. En Rage Modcraft, el cangrejo mercante, el cangrejo que hace 1 de daño y lo que vendría siendo el autómata reflexivo. Esto tiene dos finalidades. Primero, adelgazar el mazo, lo cual ya sabemos que es muy importante, como este conscription agresivo. Y también nos ayuda con presencia de campo, ya que tenemos una estrategia que nos permite llenar el campo y por ende utilizar cartas que beneficien ese campo amplio con mejoras globales que vendrían siendo el Capitán Mercenario, Fervor Divino y después por la estrategia que estamos optando, Halls of the Dwemer. Ahora, después viene la segunda implicación del asalto. Ya que lo jugamos tenemos al autómata reflexivo y esto es también un detalle muy importante, ya que al ser miembro de prácticamente muchas tribus, es decir, que tiene todos los tipos en Test Legends, podemos jugar ciertas tribus y beneficiarnos de su presencia. Por ejemplo, en Orco, si lo jugamos en algún mazo con rojo, podemos activar al cazador de cabezas el siguiente turno y darle carga para ir a la cara. Por otro lado, podemos jugarlo con Alfie Conjurer en curva, es decir, turno 5, Assault, muere el autómata reflexivo. Siguiente turno 6, jugamos Alfie Conjurer y tenemos el Atronach de la Tormenta. También es un caso muy importante y que no se puede ignorar. También podemos jugarlo en animales, aunque el detalle está en que animales es un poquito lento, especialmente porque no tiene tanto apoyos. Nada más tenemos a la matrona del bosque. Y el detalle está en que se juega en turno 7. Entonces yo quise jugar esa versión realmente. Y me di cuenta que ya no era necesario porque simplemente con la parte de los tokens de los Dwemers, con Halls of the Dwemer y de Fervor Divino es más que suficiente para ir a la cara y terminar las partidas antes de turno 7. Realmente ni lo extrañé y por eso de monje me cambié a brujo, que creo que es la mejor forma de jugarlo. Lo más importante aquí es que lo vamos a jugar en Dwemer. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que tiene más apoyo en términos de neutral, ya que estamos jugando muchas cartas neutrales. Ahora, Dwemer se juega como una forma de tokens sin ser amarillos. ¿Por qué? Porque tenemos al constructor de vapor que nos genera un token 1-1 que es un Dwemer. Tenemos también al aliado mecánico que genera lo que vendría siendo al Spider Worker, que también funciona como un token, robo de cartas, y todas esas cartas se van a beneficiar de los pasillos Dwemer, ¿no? Entonces nos permite tener un burst de daño impresionante y es lo que es peligroso, lo que hace peligroso este tipo de mazos en Dwemer. Esta creo que es la construcción más básica. Ahora, noten que yo tengo aquí el cocodrilo. Realmente yo tengo el cocodrilo porque lo estaba jugando en monje y dije, bueno, a lo mejor lo puedo beneficiar con la que da +2/+2 a los animales. Y pues tengo al cocodrilo ahí para que se beneficie. Realmente no creo que sea necesaria en este mazo. Pero en términos de profecías creo que sigue siendo bastante útil. No tanto requiere, depende de todos sus gustos. Creo que jugar los tres es prácticamente imposible en una partida. O sea, realmente sería muy largo ya para que una partida se haga así de larga. Realmente ya hicimos algo mal. Ya es seguramente que perdamos. Es muy seguro que perdamos. Por lo tanto, creo que se debe reducir la cantidad de los cangrejos enojados en uno. Es decir, no vas a jugar dos. Porque en el mejor de los casos vamos a jugar nada más dos asaltos del viejo salado. Y con eso reducimos más bien incrementamos la calidad del mazo al meter cartas que nos sirvan mejor. En este caso yo también estoy jugando nada más dos pasillos Dwemer. 6 también sería una buena idea, ¿no? Entonces, creo que esta es la idea pues más directa y creo que es la más efectiva en términos de agresión. Lo otro... No. Darwin Dinamo, híjole.
Lo más probable es que sea o Ram Scout o Control Scout, algunas de esas cosas. Me dan ganas de quedarme por venir, pero es muy tarde. Prefiero jalarlo. Esta mano está bien. Tenemos Merchant, con eso empezamos fuertes. Uff. Las dos son muy buenas cartas. Pero creo que me conviene más el Scimitarro. Porque si tienes murciélago y trae cargas, lo puede jugar bien. Se siente raro este tipo de nueva. Pero no está mal. Lo que siento que sí debieron haber hecho fue como que le pudieras hacer así y que la pudieras ver. Que se marcara. Para mi punto eso es lo que debieron haber hecho. Ok, está también jugando animales. Entonces es también el All Salt is Assault. A ver quién tiene el primero. La. O sea, no puedo jugar la curva porque me están saliendo cartas bien pesadas. O sea, son buenas cartas, pero no puedo aprovechar todo el mana. Eso es lo que no me... Ok, el detalle está en que creo que los voy a invocar de este lado. Oh shit, sí podía hacerlo. Ay, no hay animal. Ay. Bueno, me voy a quedar con esto porque si estoy jugando apoyos y si me los puedo tirar. Ok, no sabía que se podía elegir el carril. Y eso fue muy rápido. Ni modo. Sí, es una desgracia eso que pasó. Ellos solo los invocaba de este lado. Bueno, ya. Llorar ni llorar es bueno. Oh, Andrés. Esto está muy bien. Vamos a hacer esto. Vamos a copiarte a ti. Vamos a estar. Y suponiendo que sobreviva el siguiente turno, lo veo complicado. Tendría 2, 3. Tendría 5. Para 12. 6 para 8. Sí. El detalle está en que si juega el escudo o el anillo, estamos en graves problemas. Más por el bargain. Yo pensé que era de animales esto. No me esperaba el tigre. Animal, pero no sé cómo. Eh, Está genial esta carta. Es de lo más divertido que le ha pasado al juego en mucho tiempo.
pues recemos que no tenga ninguna forma de mover. Did I stutter or something? Did I stutter or something? Oh, está genial eso de los cangrejos. This one is destined for greatness. Steadfast, brothers. Have been warned. Talking mud crab merchant. Read my lips. Mouth paws. Muy bien. ¿Cómo se llama? War Rider. Do not waste No es tan time. mala idea, pero... You will not. ¿Cómo los vas a hacer trizas? The eight protect us. Do not ignore Khajiit's warning. Letal. Muy bueno. Qué bien. Yo creo que voy a tener que jugar Mad Dash. Did I stutter or something? Oh, un cangrejo 6-5. Nunca habían visto eso. Jamás habían visto. El detalle está en que a lo mejor tiene una de estas o también una Cloud Resolutionist. ¿Qué Speak, caso? citizen. Estamos perdidos. Está jugándolo como tokens que no son token. Algo así como Yellow. Talking mud crab merchant. Read my lips. Mouth paws. Muy bien. El problema es This one is destined for greatness. esta de aquí, ¿cómo se llama? Holding Initiate. Ese es el problema de este juego. Kneel before the faith. Ita Ori. Extraño, porque era una de las peores jugadas que podía hacer. Vamos a jugar Crushing Blow. No, yo creo que sería mejor jugar Dwarven. O Divine Fervor. Creo que sí sea. Chimeric spirit of the sky, guide us. Did I stutter or something? Sí, mejor idea. Speak, citizen. You have been warned. Breakthrough. Okay. Debería ser buena idea jugar.
I stutter or something? Ah, exactamente le tenía que... By the fires of oblivion. Ita Foria. Qué suerte tiene la gente. I am too sleek for you. Hola. Chimeric spirit of the sky, guide us! Did I stutter or something? O sea, se sanó 9, se sanó Chimeric 9 spirit of the total. sky, guide us! Increíble. I am too sleek for you. La trama se complica. Yo tengo letal. Out upon it. Son 5, son 2. Con Jagrum serían. Con esto me faltaría. Y necesito. Orben Dynamax serían 3. Greetings from the large living dwarf. Padre.